Muy buenas a todos y bienvenidos a este directo. ¿Qué tal estáis? ¿Me escucháis bien? Los que estáis conectándoos. Vamos a esperar un ratito a ver si se va conectando más gente. Los que estáis por el chat, si me podéis confirmar que me escucháis bien, que se ve bien. Vamos a avisar al resto que esto empieza ya. ¿Todo bien? Genial. Aparte, caras conocidas. O sea que esto siempre hace ilusión. Gracias, Víctor. Gracias, Borja. Gracias, Teresa, por estar. A todos los que os estáis conectando. Si os parece, voy a empezar la sesión y sobre todo introduciendo un poco qué me gustaría enseñaros y que también me podáis preguntar absolutamente todo, ¿vale? Entonces, vamos a compartir pantalla para que vayáis viendo qué hacemos y dejamos de hacer. Perfecto. Pues si no me equivoco, me deberíais estar viendo perfectamente, así como mi pantalla. Pues si os parece, bueno, como decía, bienvenidos a este taller, primer directo que hago desde Divergencia Multipotencial. La verdad que muy emocionado y contento de poderlo hacer y creo que va a ser algo que viene para quedarse, sobre todo porque creo que es un formato que va a ayudarme mucho a poderlo llevar a cabo y segundo porque me gusta mucho la interacción. Así que por favor aprovechar este rato que vamos a estar juntos. Yo calculo que vamos a estar una horita o lo que se alargue según las preguntas que tengáis. Y es algo que no sé si lo voy a repetir todas las semanas, pero seguramente una vez cada 15 días o así, pues seguramente que lo haremos. No será por temas que tengo ganas de enseñaros. El tema que nos reúne hoy es sobre todo hablaros de cómo yo personalmente he cambiado mi forma de utilizar la IA a la hora de utilizarla como un asistente de escritura. No sé si os pasa, pero muchas veces cuando estamos en LinkedIn o en cualquier otra plataforma, sobre todo redes sociales, todo huele, o mejor dicho, apesta a IA, ¿vale? Ahí los me resuena. Bueno, esas expresiones que, de hecho, tengo mucha curiosidad por saber por vuestro lado cuáles son esas expresiones que identificáis cuando entráis en LinkedIn y veis un texto que ya sabéis que es IA, ¿no? O alguna incluso newsletter totalmente redactada con IA que al final hace que nos genere un poco de aversión a consumir ese contenido, ¿vale? Entonces, ¿por qué este taller? Pues precisamente para evitar esto. ¿Esto significa que no vamos a utilizar nunca más la IA para escribir? Al contrario, creo que la IA va genial para estructurar, para dar formato, para paquetizar todo ese contenido en bruto que no sabemos darle formato, que no sabemos canalizarlo de la mejor forma posible. Y creo que es ahí donde realmente nos tenemos que apalancar en la IA para hacerlo y no simplemente en el prompt tonto decirle escribe un post de LinkedIn o escribe mi próxima edición de la newsletter. Si sois de ese grupo, quedaros porque vais a ver de una forma totalmente distinta el cómo utilizar la IA para escribir. Y sí, vais a poder tener toda vuestra newsletter 100% automatizada, escrita por la IA, vais a tener vuestros posts en LinkedIn totalmente automatizados y generados con la IA, así como un montón de otros trucos, ¿vale? Pero que al final no deja de ser un poco el que entendamos para qué la utilizamos y cómo la podemos utilizar de la mejor forma posible. Y ya os digo que para mí ha sido un cambio drástico en cómo yo la utilizaba hace un mes a cómo la estoy utilizando a día de hoy. De hecho, para que veáis que no os miento y que lo que pregono realmente lo estoy aplicando, mis últimas ediciones de la newsletter no las he escrito yo. Podéis entrar, seguramente algunas todavía, ¿no? Falta iterar un poco ese sistema, falta iterar un poco mi esencia para que la pueda utilizar la IA, pero estas últimas tres, incluso hoy he publicado hace un rato otra, no las he generado yo. Y no os miento, y de hecho me encantaría haceros una demo ahora mismo de a qué me refiero con todo esto, ¿vale?
Así que voy a saltar, voy a ver qué gente se va conectando y gracias Borja por estar ahí, Víctor y Javier, resto de personas que estáis, estamos ahora mismo 7 personas, seguramente se van a ir conectando más o los que estemos, pues lo vamos a aprovechar lo mejor posible. Quiero enseñaros el cómo yo, por ejemplo, pues la utilizo, ¿vale? Y para ello, pasar directamente a un caso real. Llevo un par de días entrenando un modelo, sobre todo de cara a poder entrenar a mi nuevo asistente para que me ayude con mi podcast Al borde del burnout. No sé si lo conocéis, pero tengo un podcast sobre salud mental donde yo básicamente me quiero centrar en las personas y poder sacar aprendizajes que sean útiles a todo el mundo. Evidentemente, como cualquier podcast, requiere de un trabajo a posteriori de producción, de edición, distribución, que digamos que no es mi tarea preferida, ¿vale? ¿Qué pasa? Tengo la suerte que tengo un contenido previo de 61 episodios que al final ya es material suficiente como para entrenar el modelo y poderle enseñar pues cómo escribes, quién eres, qué proyectos tienes, cómo relacionar la información, cómo quieres estructurar cada uno de los canales en los que vas a publicar contenido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a hacer una demo, no prometo que salga bien, pero se va a intentar, así que voy a compartiros pantalla de cara a que veáis un poco a qué me refiero con todo esto. Vale. Primero de todo es, ¿de qué episodio quiero hacerlo? No sé si lo sabéis, pero hace unos días tuve la suerte de entrevistar a Olga de Andrés, creadora de contenido, y estuvimos hablando de un montón de cosas. De hecho, la conversación, como podéis ver, es de hora y media. Eso significa que tenemos hora y media de contenido. Yo desde hace poquito estoy utilizando Substack Live, como por ejemplo en este live que estamos haciendo, porque es espectacular todo lo que permite. De hecho, ya os anuncio que seguramente otro de los directos que hagamos es, voy a explicar qué pasos he seguido yo para lanzar un podcast de forma súper rápida utilizando Substack Live. La verdad que por ser una herramienta gratuita ofrece un montón de cosas súper interesantes. Ahora, la cosa que más me interesa ahora mismo de este episodio con Olga es la transcripción. ¿Vale? Al final hay que entender que cuando estamos generando contenido, lo que nos interesa es el contenido en bruto. Es decir, la conversación más pura, no la destilada, no la ChatGPTeada, no. Lo que queremos es la transcripción, el cómo fue. Al final, cualquier vídeo no deja de ser una conversación y esa conversación, pues al final, se resume en texto. Por si no lo sabéis, el propio Substack Live te genera el borrador de la grabación y si vais a configuración, podéis ir a la transcripción, la podéis generar o regenerar en caso de que hagáis algún tipo de edición y os la descargáis en, por ejemplo, en este caso, en un archivo TXT, ¿vale? Yo en este caso ya me lo he descargado y tengo ese archivo TXT, ¿vale? De hecho, si lo viéramos, ¿vale? Vamos a hacer una cosa para que lo podáis ver. Voy a abrirlo. Ahora seguramente no lo estáis viendo en vuestra pantalla, pero para que entendáis un poco a qué nos referimos con este tipo de archivos, ¿vale? Cuando yo me refiero a un TXT, ¿vale? No es otra cosa que esto. Esto es una transcripción pura y dura, ¿vale? Básicamente nos marca los timestamps, todo lo que se va diciendo. Sería increíble, ¿no? Y aquí lanzo una petición a Substack si nos dijera incluso quién va hablando en cada momento, pero con esto ya tenemos esa hora y media de transcripción. Y evidentemente, esto, como os digo, es un contenido en bruto. ¿Qué se puede hacer ahora con este contenido en bruto? Podemos ya generar todos los activos que necesitemos de cara a publicar y distribuir nuestra newsletter, o mejor dicho, nuestro nuevo episodio. En este caso, yo estaba entrenando un modelo de cloud, que os quiero enseñar ahora mismo, de cara a poder hacer este ejercicio ahora mismo, ¿vale? De hecho, vamos a compartiros la pestaña correcta para que lo podáis ver. Un segundo. Aquí está. Perfecto. Vale. Entiendo que todos podéis ver ahora mi pantalla. Genial. Evidentemente en este taller os voy a enseñar cómo construir todo esto, pero quiero empezar un poco por la demo para que veáis, ¿vale? Cómo vamos a llegar a construir todo esto, ¿vale? Iremos luego pasito a pasito. Para ello, lo primero que hago es, esto es un proyecto de cloud,
Y sí, os lo digo, los que tengáis ese amor-odio por ChatGPT, hoy se acaba esta relación y empezáis una nueva. Tranquilos, no le estáis poniendo los cuernos ni nada a ChatGPT. ChatGPT seguirá siendo vuestro colega, pero es que el salto cualitativo que hay con Cloud es espectacular, sobre todo si lo utilizáis bien, ¿vale? Y de hecho, hoy espero daros esos tips para que lo empecéis a utilizar bien. Entonces, dentro de una carpeta de proyecto hay una serie de secciones que luego iremos desgranando una a una. Lo primero que voy a hacer es abrir dentro de este proyecto que ya está configurado, con sus archivos, sus instrucciones y con su todo, es, oye, vamos a por un nuevo episodio. Antes de nada, quiero que compruebes que está todo bien configurado, que puedes leer los archivos del proyecto. Vale. Sobre todo esto, antes de empezarle ya a pedir haz esto o haz lo otro, es muy importante, ¿vale? Dar pie a que Cloud entienda que, oye, si ya está configurado y si es consciente de que está configurado, que a su vez es capaz de leer esos archivos de soporte que ya tiene. En este caso, pues estáis viendo estos archivos, que os digo que poco a poco ahora los iremos desvelando, pues ha leído correctamente el de voz y tono, el de guías por canal, la plantilla por episodio, así como el maestro de episodios, cada uno con sus versiones, porque esto no deja de ser un proceso iterativo que vamos mejorando. Ahora, pues vamos a por un nuevo episodio. Lo único que voy a hacer es, básicamente, subirle mi transcripción de este episodio. Lo estoy buscando. Perfecto. Episodio. Va a ser el episodio 62. Genial. Le subo la transcripción y aquí tienes la transcripción del episodio 62, donde entrevisto a Olga de Andrés. Ahí le estamos haciendo publicidad. Si no la seguís, os más que recomiendo. Genial. Le damos y vamos a ver qué pasa aquí ahora mismo. Como veis, mis prompts no son de esos mega elaborados de actúa como un experto y hace esto y el objetivo está no sé qué, porque todo esto al final ya está configurado por detrás. Si venís del mundo de ChatGPT y sobre todo si tenéis un montón de GPTs, ¿vale? Vais a ver que esto es como la evolución natural y avanzada de los GPTs, ¿vale? Los GPTs para mí tienen ciertas limitaciones, sobre todo a la hora de cómo van evolucionando en sí mismos, ¿no? El problema de un GPT al final es una vez lo tienes configurado, ya no le puedes casi hacer mejorar, sino que te tendrías casi que crear un GPT nuevo o hacer una cierta edición que creo que lo complica un poco más. Entonces, ahora transcripción leída completa. Antes de arrancar, siempre nos va a estar haciendo preguntas y es una de las cosas que configuraremos al principio, ¿vale? Entonces nos está pidiendo que este es un episodio atípico, ¿vale? Perfecto. Nos está diciendo, ya está analizando en función de los otros episodios que ya tiene analizados. No hay intro de la transcripción. Exacto. En cuanto me... Perfecto. ¿Tienes el número definitivo del episodio? En el índice maestro, el siguiente sería el 62, pero el título del archivo lo confirma. Sí, es el 62. El episodio se grabó en directo. ¿Hay intro narrada por Mike o arranca? ¿Vale? Entonces, no hay intro, ¿vale? Y le vamos a poner, no hay intro, pero quiero que la escribas tú en la ficha del episodio. Si alguna vez habéis escuchado uno de los episodios del podcast, ¿a qué se refiere con intro? Pues generalmente me gusta hacer una primera introducción en voz en off, donde pues presento un poco el tema que se va a hablar en el episodio y sobre todo que se sirva un poco de introducción y presentación del invitado. Este episodio, el 62, es un poco particular porque de hecho fue el primero que grabamos en directo y con público. Entonces ahora está en una versión muy borrador, que lo que tenemos que hacer es todos los pasos que yo hubiera seguido normalmente, ¿vale? Antes con ChatGPT, ahora con Cloud, de cara a generar todos esos activos de marketing para poder publicar este episodio. Genial. Sobre la fecha de publicación, ya tienes la fecha, os lo dejo como pendiente. Pues vamos a publicar hoy mismo si llegamos a tiempo de generar todo. Perfecto. Hoy se prevé una tarde un tanto larga, aunque por suerte tenemos nuestro asistente que nos va a ayudar mucho. Aún necesito que me confirmes una cosa antes de arrancar. ¿Hay intro narrada por Mike o arranca directamente con Olga? Porque de eso depende. De hecho, es lo que te he dicho. Quiero que la generes tú como si fueras yo. Luego ya me
Claro. De hola con el teleprompt. Genial. Vamos a ver si lo hace bien. Esto ya os digo que llevo un rato configurando todo esto. Es la primera vez que lanzo este asistente que me he creado. ¿Tienes ese título? No, propónmelo tú. Exacto. Perfecto. La verdad es que sí que tengo título, pero bueno, vamos a ver qué título nos ofrece. Genial. Por detrás, ¿qué está pasando ahora? Está analizando esos archivos complementarios que tiene, donde tiene un montón de información, donde se le especifica quién soy, mi tono, mi voz, cómo escribo, según qué canales escribo de una manera, escribo otra, así como está analizando previamente cómo han sido los otros episodios para mantener una coherencia que a su vez también tiene un esqueleto de ficha de episodio que cada vez que le pido vamos a por un nuevo episodio, quiero que me rellene para yo también poder tener, ¿no?, un back office donde voy almacenando toda esa información de cada uno de los episodios y ya os digo por qué. Porque también me está estructurando la información para un potencial libro que me encantaría lanzar cuando llegue el episodio 100. ¿Vale? Entonces será un montón de información que ahora mismo está en bruto, que si no la tengo etiquetada, estructurada y bien ordenada, el día que quisiera escribir un libro, me tocaría volverme a escuchar todos los episodios, analizarlos, saber qué temas tratan, etc, etc. ¿Vale? Y eso, la verdad, que sería súper laborioso. Como veis, ¿qué está pasando aquí? Pues está escribiendo, ¿vale? Está escribiendo pues toda la ficha de episodio que en un rato pues nos la generará, ¿no?, y nos permitirá descargarla y la podremos visualizar. Con eso pues ya tendremos básicamente todo lo que necesito de cara a poder luego hacer la implementación, acabar la producción y así empezar la distribución, ¿vale? Si os parece, mientras se va generando, contadme, no sé cuántos de vosotros tenéis un podcast, sé que Borja tiene uno y sé que alguno de los que estáis por aquí conectados os gustaría tener uno. De hecho, si queréis hacer publicidad y compartirlo en el chat, estáis más que bienvenidos a hacerlo, ¿vale? Sobre todo porque tengáis un poco de visibilidad. A mí me encanta cuando estoy produciendo un nuevo episodio, básicamente hay ciertos elementos en común, ¿vale? De cara a que, oye, si os sirve a vosotros, a mí me sirve muchísimo. Primero de todo es, evidentemente, los datos básicos de ese episodio, pues el número de episodio, el título, que tiene que ser como muy representativo y tiene que ser una buena esencia de lo que se habla en la conversación, pero a su vez tiene que cumplir un poco los parámetros, ¿no?, y las guías de estilo de los otros 60 y pico episodios. Aparte, me gusta siempre tener como un resumen ejecutivo de ese episodio, los momentos más virales y profundos de la conversación para detectar, bueno, esto ya no es culpa mía, ha petado internet, así que le vamos a regenerar los momentos más virales para poder sacar esos fragmentos que quizá posicionaremos al principio del episodio. Luego me gusta, ¿no?, escribir como una intro, como hemos dicho antes, del invitado y poderla narrar yo mismo en voz en off. Más luego también todas las recomendaciones que nos hace el invitado. En el podcast siempre pido que me recomienden un libro, una herramienta, un sistema y un nominado, así como los temas tratados y otra serie de cosas que veremos luego a continuación cuando os enseñe un ejemplo de una ficha de episodio, ¿vale? Aunque os parezca una tontería, todo esto os ahorra un montón de tiempo, porque si encima de eso, que no sería más que la ficha técnica de episodio, que es ese contenido ya estructurado y un poco ordenado, luego ya es cuestión de paquetizarlo. ¿En qué sentido? En el sentido que le pidamos, oye, quiero que me generes ahora el post de la newsletter con el lanzamiento de este episodio. Quiero que me saques la descripción y el título y miniatura de YouTube. Quiero que me saques la descripción de SEO de Spotify. Quiero que me hagas el post de LinkedIn anunciando esto. Quiero que me saques los 5 aprendizajes de este episodio y me hagas un carrusel. Todo esto, ¿vale?, al final no es otra cosa que paquetizar y darle formato a un contenido en bruto y estructurado que ya tenemos nosotros, ¿vale? Y con esto, si me permitís, mientras esto va pensando, volveremos en cuanto acabe, que seguramente va a tardar un ratito. Me voy a otra vez a compartiros esta pestaña, ¿vale? Como os decía, este contenido no lo he escrito yo, de hecho, si tenéis curiosidad y si no lo hacéis ya, os recomiendo o
me haría especial ilusión que sigáis mi newsletter, ¿vale? Divergencia multipotencial. Os dejaré en la descripción de este vídeo el enlace o si no, os lo voy a poner ya mismo en el chat para que los que no lo hagáis, oye, pues que podáis seguir la newsletter, ¿vale? Aunque veo caras conocidas, pero bueno, nunca se sabe. Genial. Ahí tenéis la dirección, me podéis seguir, os podéis suscribir y vais a tener siempre más contenido y sobre todo podéis acceder a estos 3 episodios o a estos 3 posts de la newsletter y ver si realmente os huele o no os huele a IA, ¿vale? Ahora, ¿qué me gustaría, sobre todo, enseñaros hoy, ¿no? ¿Qué me gustaría mostraros? Y sobre todo, no espero que esto solo sea un monólogo mío, sino que me preguntéis todo lo que queráis, ¿vale? Para que cada uno se pueda llevar esta parte ya hecha hoy y, evidentemente, pues que luego la vayáis iterando, ¿vale? Entonces, lo he estructurado en estos puntos. Primero de todo es una pequeña introducción de entender qué es escribir y qué factores componen ese escribir o afectan a nuestra escritura. Luego, qué IA vamos a utilizar, que ya os adelanto que va a ser Cloud. Luego, cómo vamos a hacer una configuración previa de Cloud para que, independientemente si es para este proyecto o para otros, y ya os digo, yo, por ejemplo, lo utilizo mucho para configurar workflows de automatizaciones N8N y me funciona espectacular, ¿vale? Luego, cómo se crea ese proyecto en Cloud. Luego, un primer prompt para configurar el asistente paso a paso que os ayude a crear todo esto que estamos creando. Luego, la estructura que debería tener este asistente de cara a que pueda dar ese resultado final que estamos buscando, es decir, esa IA que escriba como nosotros lo hacemos. Y ya os digo que cuanto más contenido previo tengáis para analizar, mejor, ¿vale? Si partís de cero, pues bueno, costará un pelín más, pero también se puede. Luego, los archivos MD, que no sé si os suena, pero son archivos Markdown y para mí ha sido la clave e incluso me han parecido mejor que utilizar los JSON, ¿vale? Y profundizaremos más sobre eso y sobre todo es cómo crearlos, ¿vale? Y los podemos hacer tanto de forma manual como dejar, evidentemente, que la IA los cree por nosotros y que nos ayude a ya no solo crearlos, sino a rellenarlos con nuestra información. Eso lo hace espectacular, o al menos según mi opinión. Y luego también es comprobar, justo como hemos hecho ahora, que el asistente lee esos archivos de nuestro proyecto. Y finalmente, hizo mucha gracia porque ayer publiqué que tuve una call con mi asistente. Después de publicar la última edición, esta, la 18, pues tuve una reunión con mi asistente para ver un poco cómo había funcionado, ¿no? Y de ahí, pues poder sacar ese post-mortem después de haber lanzado este proyecto y ver qué puntos podíamos mejorar de cara a seguir iterando, ¿vale? Y lo de iterar es importante que lo tengáis en cuenta porque al final no estamos aquí para hacerlo una vez y ya es perfecto. De hecho, la IA en sí misma, por naturaleza, no es perfecta. Cada vez va a ser mejor y si cada vez le damos más inputs, más información, mucho mejor. De hecho, tengo un proyecto parecido a este, pero a mi post diario de LinkedIn, que para los que estáis aquí conectados, aunque entiendo que ya lo sabéis, no lo escribo yo, aunque yo le doy mucho contexto y le doy muchas pautas de lo que tiene que ser. Pero me encanta cuando alguien publica un comentario y me dice, Mike, esta expresión huele a IA. Digo, perfecto, gracias por ese feedback. Cojo ese feedback, se lo aplico al sistema, el sistema aprende, itera, ¿no? Y mejora, y así esa expresión quizá que huele a IA ya no la vuelve a utilizar. Entonces, oye Mike, sería guay cómo se monta por detrás todo. Justo vamos a ver eso porque vamos a ir pasito por pasito para que lo podáis ver y podáis ver todas las pistas. Entonces, antes de empezar de lleno, vamos a ver qué nos ha devuelto ya nuestro asistente, ¿vale? Como os digo, este es un asistente que está pensado para el podcast al borde del burnout y yo lo que quiero es que me genere la ficha completa del episodio. Para que os hagáis una idea y sobre todo quiero que os veáis reflejados. Esto antes me llevaba a un chat infinito en ChatGPT que evidentemente cuanto más largo y profundo era el chat, parecía que mejores resultados daba hasta que de repente se volvía absolutamente loco y perdía contexto de todo. No sé si alguna vez os ha pasado esto o incluso si habéis llegado al final de un chat de ChatGPT, porque sí, puedes pasarte el juego y básicamente llegar al final de un chat. Entonces, mientras veo un poquito de agua, ¿cuántos de vosotros habéis llegado al final de un chat de ChatGPT? A ver si voy a ser yo el único friki que ha llegado al final de un chat de ChatGPT, cual también podría ser, ¿eh?
Bueno, dice Víctor que al final, él nunca ha llegado al final, porque al final empieza a ir todo muy lento y deja de tener paciencia. Vale, entendamos el concepto técnico de por qué pasa esto y por qué se llega al final de un chat, y creo que Cloud ha mejorado algunos conceptos bastante bien respecto a esto. Y es, al final, agoniza porque consume más tokens, ¿no? Y necesita más profundidad de contexto. Entonces, pensaros que al final, cuando estáis prompteando, no solo le estáis pasando ese prompt, ¿no? Ese texto corto o largo, según lo frikis que seáis, sino que también está como copiando y pegando todas las conversaciones que tiene alrededor para que sea mucho mejor. Entonces, al final lo que está pegando es toda la conversación anterior, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Al final la IA, depende del modelo, estos modelos cada vez más modernos tienen más profundidad de contexto, pero los más anteriores, pues un 4O, por ejemplo, que era el que yo creo que revolucionó quizá más ChatGPT, pues llegaba a un punto que no podía absorber más. Entonces, no podía más a fondo y por lo tanto es cuando empezaba quizá a tener alucinaciones y cada vez, a medida que el chat se iba haciendo más largo, ¿no? Y más extenso, los resultados cada vez iban peor. ¿Qué pasa? Esto lo podemos suplir en el momento que extraemos la información que nos interesa, la paquetizamos, ¿vale? Y solo nos quedamos con lo realmente interesante, ¿vale? Y lo veremos creando estos archivos Markdown. En este caso, si vamos a ver lo que nos ha generado, ya os digo que es la primera vez que lo lanzo, dice, perfecto, aquí tienes la ficha completa, algunas cosas a revisar antes de publicar. Perfecto, urgente para hoy. La intro está lista para el teleprompter, 340 palabras, arranca desde ti, no desde Olga. El título propuesto es Crear sin quemarse, marca personal, contenido y el agobio del creador. Vale, bastante relacionado. Si quieres algo más corto para el título del episodio, puedo ajustarlo. Los links a la descripción de YouTube están marcados como pendientes, hay que añadir URLs reales de Spotify, newsletter y comunidad. Genial, y la duración, esta saca el último timestamp de la transcripción, confirma con el archivo de audio. Vale, genial. Una nota editorial. Este episodio no encaja con la estructura de testimonio clásico del podcast, pero eso no es un problema, es un tipo de episodio diferente, lo he marcado como mixto en los metadatos. Si vas a pivotar el formato live, tiene sentido añadir esas guías. Vale. ¿Eso qué está pasando? Que por detrás yo le he definido tipologías de episodios y que me interesa que también los vaya clasificando de cara a, sobre todo, tener bien ordenada la información. Si clicamos aquí, vamos a ver qué nos ha generado, ¿vale? Y veréis un poco el tipo de ficha. La ficha es episodio 62, crear sin que marca personal, contenido y el agobio del creador. He trabajado mucho en función de la demanda que he tenido y no tanto de la creado. Que eso es bueno porque nunca me ha faltado trabajo, pero es malo porque nunca he tomado las riendas totales de lo que quería hacer, ¿vale? Ese ha sido como el momento quizá más profundo y representativo de este detectado de forma automática. Dando aquí una serie de campos y sobre todo me interesa la intro narrada porque es la primera vez que lo ha hecho, ¿no? Este episodio lo grabamos en directo, sin red, sin editar. Y hay algo curioso que pasa cuando grabas así. No puedes fingir que todo está bajo control. Llevaba semanas queriendo hablar de algo que me estaba pasando a mí también. Sensación de que cuanto más contenido generas, más que publicas un episodio y ya deberías estar pensando en el siguiente. Que abres Instagram para inspirarte y sales con 10 tareas nuevas en la cabeza. Que el domingo por la noche, en vez de descansar, estás editando un vídeo con el portátil encima de las rodillas. ¿Os está pasando algo de esto? Porque si generáis contenido, pues sinceramente, me funciona bastante, ¿no? Tiene bastante el estilo de otras intros que hemos creado. Ahora faltaría, pues, oye, grabarla y ver cómo queda, ¿no? Pero me gusta bastante. ¿Qué más? Me da otras estructuras, pues definición personal del burnout según, ¿no? Olga, el peso que lleva en los hombros, la estructura narrativa, ¿no? Hay 3 grandes bloques, que es detección, proceso y salida, y me va rellenando y analizando toda esa información. Los momentos virales con su timestamp y por qué son virales y cómo funcionan. Los 5 takeaways, ¿no? Los 5 aprendizajes, que esto es contenido perfecto para luego hacer carruseles en LinkedIn o lo que sea. Genial. Los temas tratados, temáticas para el libro, pues ya me lo ordena de cara a cómo tengo esas temáticas, el propio perfil del invitado o invitada en este caso, sus rasgos principales, porque su caso es relevante para el libro, así como las recomendaciones que nos ha hecho, ¿no? Pues el libro, la herramienta, el sistema, así como un nominado. Y luego ya veis que incluso ya se está adelantando un paso más, creándome esos activos que necesito para distribuir, lo que es la descripción para Spotify, que eso tengo que copiar y pegar, la descripción para YouTube, teniendo en cuenta cómo funciona YouTube, que incluso nos ha puesto aquí los capítulos, ¿no? Él mismo ha hecho las agrupaciones y ha sacado esos timestamps
¿vale? Que son los capítulos estos que se generan automáticamente en YouTube, así como pues los distintos links que ya nos dice que es lo que tendríamos que hacer. Y luego, pues un post para redes sociales y aquí pues nos hace pues ese post para LinkedIn que funciona perfecto para hacer un lanzamiento que dice un viernes por la noche, hotel en Chicago, fin de semana con su pareja y Olga sin dormir, llorando porque el wifi del hotel no le deja subir un vídeo a tiempo. Fijaros, ¿eh? Y aquí sí que quiero que seáis súper críticos con esto y que me digáis si creéis que huele o no huele a IA. Yo sinceramente creo que poca gente se pispa, o sea, nos pispamos quizá los que estamos muy metidos en IA y hay ciertos patrones que todavía podríamos ir arreglando, pero esto es la versión uno después de entrenar el modelo con solo 10 episodios, ¿vale? Incluso nos da notas para la miniatura, qué podíamos poner, qué frases, y luego conexiones incluso con otros episodios, que como tenemos la relación con los otros episodios, pues va a relacionarlo y puede hacer unión de conceptos. Súper útil, sobre todo si el día de mañana queremos escribir ese libro, ¿vale? Y un poco la información. ¿Qué os parece? Por ser la primera versión, estoy muy contento. Pensaba que me la estaba jugando aquí haciendo en directo, pero haber sido un desastre. Pero la verdad que el resultado creo que es muy, muy bueno. ¿Vale? Con esto, evidentemente, podéis iterar, ¿vale? Si en vuestro caso pues, tenéis una newsletter, le podéis decir que os redacte la newsletter y la vaya ordenando. Si tenéis un podcast, pues ya os digo, más que ejemplo como este, aquí lo que queráis, ¿vale? Genial. Voy a saltar, si os parece, volvemos a, bueno, la pseudo presentación en ScaleDraw. Entonces, ¿qué pasa? Que estos que no he escrito yo, ¿vale? Y como os decía, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? Primero de todo, entendamos por qué este modelo que os estoy presentando escribe como yo y no escribe como si fuera la IA. ¿Qué creéis que hace ese factor diferencial? ¿Vale? Y os podéis poner súper quisquillosos y decirme, oye, Mike, que todavía se nota que es IA. Y yo, ya, pero es que no sé si sois conscientes que me acabo de ahorrar fácil entre 2 y 3 horas solo con estos 10 minutitos que ha tardado en generar todo esto. ¿Qué creéis que hace distinto al escribir? ¿Qué factores condicionan nuestra escritura? Venga, ¿quién se anima? Bueno, si os parece, voy desvelando factores, ¿vale? Para mí, la escritura es algo tal que así, ¿vale? Y evidentemente no es perfecto, no soy, eh, vamos, no soy un súper experto de la escritura, ni mucho menos de la literatura, pero después de analizar mucho, ¿vale? Y sobre todo entender qué funciona y no funciona a la hora de escribir, ya sea para redes sociales o nuestra newsletter o incluso nuestros emails, por ejemplo, ¿vale? Aquí cada uno va a definir para qué quiere utilizar esto, ¿vale? Para mí hay estos elementos. Primero de todo, realmente nosotros escribimos condicionados en dónde escribimos. No sé si alguna vez os lo habéis planteado de esta manera, pero es nosotros al final si yo tengo que escribir en LinkedIn, tengo que escribir con una serie de estructuras y una forma distinta y con un lenguaje quizá más directo, con su gancho, con su CTA y estas cosas más marketeras. Si escribo una newsletter, quizá busco algo más profundo, más extenso, no tengo que hacer tantos resúmenes. Si envío emails, pues yo soy muy partidario que en ese canal soy mucho más escueto, juego más con los bullets, ¿no? Y una estructura que quien lo reciba, pues lo pueda leer en diagonal de forma muy rápida. ¿Vale? Estamos hablando de emails corporativos, genial. O si estoy escribiendo por WhatsApp, pues escribo de una forma totalmente distinta, ¿vale? Entonces, qué importante es entender ese canal que al final, ¿qué haremos? Paquetizar, ¿no? Ese contenido para que se adapte lo mejor posible a ese canal, ¿vale? Como habéis visto anteriormente. Ahora, dentro de ese canal, o cómo escribimos, ¿no? O mejor dicho, dónde escribimos, para mí hay el resto que es, primero, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es ese contenido en bruto del que queremos hablar? ¿Cuáles son esos topics, ¿no? Esa estrategia de contenido. En este caso, pues yo quiero hablar de burnout y de mi entrevista con Olga, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ese contenido en bruto, yo ya me encargaré luego de cómo lo paquetizo. Pero
¿Cómo lo paquetizamos? Pues también teniendo en cuenta quién lo va a leer, ¿no? Quién es nuestro target y a quién le hablamos y por lo tanto adaptaré según el canal y quién lo va a leer, cómo tengo que escribir finalmente, ¿no? Cómo muestro este contenido. Que a su vez, como os decía, el canal va condicionado por esa estructura y ese formato, es decir, cómo plasmamos todo eso, ¿no? Y seguro que eso os viene a la cabeza, no es lo mismo plasmarlo para LinkedIn que plasmarlo para un email, que plasmarlo en una newsletter, que plasmarlo en vuestro blog, que plasmarlo en un documento legal, ¿no? Ese formato influye bastante. Y luego, para mí, uno de los grandes olvidados cuando le pedimos a la IA que nos escriba algo es la IA sabe quién somos, sabe cómo escribimos, sabemos qué expresiones tenemos, sabemos de qué pie cojeamos, ¿no? Es decir, en definitiva, sabe cómo escribimos nosotros, cómo es nuestro estilo y, por lo tanto, cómo es nuestro tono y nuestra voz, ¿vale? Y eso yo creo que es de esas cosas que cuando prompteamos, o al menos antes que veníamos de promptear, ¿no? Ese prompting engineering donde nos enrollábamos un montón, unos prompts larguísimos, que al final ese prompt acabamos pidiendo eso pedíamos a ChatGPT que nos lo hiciera a él, no estábamos diciendo en ningún momento nuestra esencia, ¿vale? Y finalmente, contexto. ¿Cómo podemos enriquecer lo que decimos o dejamos de hacer? Pues dándole cada vez más contexto, ¿no? Y más abanico de posibilidades a la hora de plasmar todas estas cosas juntas. Es decir, oye, si le contamos en qué proyectos andamos, qué hemos hecho o dejado de hacer, qué nos gusta o no nos gusta, de un poco todas estas cosas va a enriquecer mucho cuando pueda utilizar ejemplos, cuando pueda utilizar algún proyecto que lo queremos relacionar con otro y toda esta serie de cosas. Entonces, de todos los que estáis aquí, ¿habéis llegado a tener en cuenta todo esto a la hora de cuando le pedís al ChatGPT, Cloud o Grok, DeepSeek o la que sea, que os escriba por vosotros? Lo digo porque normalmente los humanos somos bastante vaguetes por esencia y generalmente caemos en el error de escribe un post de LinkedIn y ese es el prompt más elaborado que solemos hacer, ¿vale? Evidentemente, caemos en el sesgo de esas conversaciones infinitas donde todas estas cositas que estamos viendo aquí en este diagrama vienen casi inherentes en ese chat tan profundo. El problema es cuando de repente queremos agentizar todo esto y no tenemos todo ese contexto, toda esa conversación que va a nutrir nuestro prompt. De hecho, seguramente, si cada uno de nosotros lanza el prompt en ChatGPT o en Cloud, simplemente que diga, escribe un post en LinkedIn, el resultado final que vamos a obtener no tiene absolutamente nada que ver para cada uno de nosotros. Exacto. De hecho, lo que dice Víctor, al final es súper interesante, porque si todos esos documentos, ¿vale? Toda esa información se la metéis en un GPT, por ejemplo, que es parecido a un Cloud Project, cada vez que vayáis escribiendo, ¿vale? Ya estáis absorbiendo todo eso y se lo estáis dando, ¿vale? Ahora habría que ver, normalmente, cuando le adjuntamos archivos a un agente, o mejor dicho, a un asistente, ya sea un GPT, una gema o sea incluso cloud, ¿vale? Es con qué archivo lo hacemos de cara a que no tenga alucinaciones cuando va a consultarlos, ¿vale? Y pueda absorber toda esa información y pegarla en cada uno de esos prompts, que es un poco lo que vamos a ver hoy con estos archivos Markdown. Luego hay un truco que cuenta Víctor que me parece súper interesante, que es, no sé cuántos de vosotros tenéis entrevistas o grabáis podcast con vuestra propia IA. Yo, por ejemplo, cuando saco a pasear a Poncho, que es mi perro, le pido a Cloud o ChatGPT tener una conversación sobre X tema, lo cual es generar contenido en bruto, que luego ya me encargaré yo de que Cloud ordene, la paquetice, ¿no? Y la sintetice y la estructure de la forma correcta para luego poder tener más archivos de contexto sobre los que luego tirar si quiero escribir un tema en concreto. ¿Vale? Genial. Vamos a seguir. ¿Vamos bien hasta aquí? Espero que sí, que se esté entendiendo todo. Vale. Ahora, ¿qué necesitamos para seguir este taller? ¿Vale? Ya os digo que va a ser bastante básico, pero creo que os vais a llevar unos buenos aprendizajes. Lo primero de todo es, voy a utilizar Cloud, así que si no tenéis una cuenta, os recomiendo encarecidamente que os creéis una. Podéis utilizar la versión gratuita. Es verdad que yo estoy pagando por la Pro y si no me equivoco, creo que son unos 90 euros al mes. ¿Qué podemos decir? Ostras, ¿90 euros es caro?
Bueno, sinceramente, para el retorno que me está dando, me parece súper barato, porque es tener superpoderes casi a precio ridículo, ¿no? A coste cero. Así que para alguien que yo, por ejemplo, que la utilizo muchísimo durante todo el día, pues es un coste más que justificado y que al final lo pienso y contratar a una persona o un becario seguramente me costaría muchísimo más dinero y no sé si el resultado final sería igual de óptimo. Sobre todo para estas cosas tan concretas que son muy de machaca, ¿no? Son muy ABC y bien entrenado, pues siempre es repetir lo mismo, ¿no? Y luego, ¿cuántos de vosotros que estáis sois conectados tenéis ya contenido generado por vosotros? Pero el de verdad, el que os habéis estrujado la cabeza y lo habéis escrito o lo habéis plasmado, no el que ya el propio ChatGPT os ha generado. Porque entonces vais a entrenar a un modelo que no sois vosotros, es vuestro ChatGPT entrenándose casi a sí mismo, ¿no? Entonces, Agnès, por ejemplo, sí que es de las que se curra esos posts de LinkedIn. Víctor se curra sus newsletters, evidentemente. El resto quizá no conozco tanto vuestro contenido, pero es muy importante que a la hora de que nos analicemos a nosotros mismos, pues que utilicemos el contenido real, ¿no? El contenido que realmente hemos escrito nosotros, sea mejor o peor, ¿vale? Luego ya le pediremos a Cloud que nos lo mejore, que no cometa faltas de ortografías o lo que sea, ¿vale? Genial. Venga, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Todo controlado. Genial. Ahora, ¿qué vamos a construir? O cuál es un poco mi idea de lo que me gustaría construir con vosotros de forma súper sencillita, ¿vale? Pues básicamente, ¿vale? Y ya os digo que la analogía con los GPTs os puede servir mucho porque es bastante parecido, es lo que sería un proyecto de cloud, ¿vale? Un cloud project, que a su vez este tiene una configuración de comportamiento, que evidentemente no se la vamos a configurar nosotros, sino que dejaremos que el propio asistente lo haga por nosotros, y luego el asistente en sí mismo, ¿vale? Este asistente, a su vez, también tendrá un comportamiento y tendrá unos archivos de contexto que nos ayudarán a escribir mejor y luego cada una de las conversaciones que queramos tener. Y entonces, cuando veamos que ese chat quizá empieza a agonizar, no pasará nada porque podremos abrir uno nuevo y se va a empezar como un lienzo en blanco, pero sabiendo que funciona perfectamente desde el principio. ¿Vale? Y eso para mí es una de las cosas que marca bastante la diferencia. De repente tener ese chat que no lo quieres soltar por nada del mundo porque te da el resultado que quieres, pero sabes que en algún momento eso va a morir y vas a tener que volver a empezar de cero. Y seguramente cuando empieces de cero o lo tienes bien configurado o el resultado vas a tener que iterarlo hasta volver a conseguir el que venías buscando. Genial. Ahora, ¿qué archivos de contexto recomiendo? Y aquí también depende mucho de lo grande o pequeño que sea el proyecto o el asistente que queráis crear. En este caso, por ejemplo, estos son los archivos que yo he creado de cara a la newsletter, ¿no? Divergencia multipotencial. Y es, desde empezar con un solo archivo, ese archivo fue creciendo, a de repente irlo ramificando y dividiéndolo y estructurándolo de una forma que sea más fácil de consultar cada uno de ellos según toque o no toque, ¿vale? ¿Y cuáles son esos archivos que tenemos creados? Primero, una identidad de marca, donde se define, oye, pues los colores corporativos, la identidad de marca, todo lo que tenga que ver con el diseño en sí mismo, ¿vale? Y sobre todo, si tenemos que generar incluso imágenes, creatividades o lo que sea. Luego, el tono y voz, que es la esencia en sí mismo, es cómo está escrita, qué expresiones sí, qué expresiones no. Os enseño algunos ejemplos. La propia estructura de newsletter, que esto me parece espectacular, que es si tú siempre estás definiendo unos patrones de estructura de newsletter porque te resulta muy fácil irlo rellenando, eso luego lo hace espectacular, porque le puedes dar como los topics sobre los que quieres hablar y las 3 4 cosas que te pida, más todo ese contexto que ya vienes teniendo, acumulando, de repente es ir rellenando esos huecos y la verdad que eso lo hace espectacular. Luego, toda la parte de contexto nuestro, es decir, nuestro yo, quiénes somos, qué hacemos, dejamos de hacer, qué proyectos, nuestras relaciones personales, y aquí os podéis volver todo lo loco que queráis. Cuanta más información deis sobre vosotros mismos, más yo va a ser, ¿no? Más vosotros vais a ser a la hora de escribir, porque va a tener un abanico de posibilidades brutales con los cuales poder escribir cosas, ¿no? Y sobre todo ir relacionando, como habéis visto previamente en el ejemplo, ¿no? Contextos y sobre todo temas. Luego, ¿qué más? Catálogo de proyectos. Pues yo aquí tengo un listado de todos mis proyectos, que cada día va saliendo alguno nuevo. El último fue pues un café con Mike, a saber cuál sale mañana o pasado. Luego, temáticas y pilares sobre los que yo quiero ir estructurando, ¿no? Y etiquetando
cada una de mis publicaciones, la audiencia y comunidad, entender, oye, qué funciona, no funciona y qué audiencia voy atrayendo y cuál no, de cara a cada vez ir afinando más hacia quién me dirijo. Ejemplos de ediciones como best practice, de esas que te sientes como súper orgulloso y dices, oye, si a partir de ahora mi newsletter tiene que seguir una, que sea esta y esta, ¿vale? Y eso lo hace muy guay. Y una de las cosas últimas que he incorporado ahora, tenía mi home de las Substack y todo un poco desastre, desordenado, pues me hice una auditoría de todos los contenidos para estandarizar qué etiquetas principales y secundarias quería poner en cada una de las publicaciones, de cara a que cuando haga las distintas secciones de mi Substack, pues automáticamente aparezca todo bien ordenadito y con sentido, y no usar las etiquetas de Substack como si fueran hashtags, pensando que cuantas más mejor, porque luego eso a nivel de estructura y de SEO es horrendo. ¿Vale? Sí, si hablo muy rápido, si hablo en un idioma raro, por favor, paradme, ¿vale? Si no, entiendo que de momento se está entendiendo todo más o menos bien. Vale, genial. Entonces, esto era un poco el overview. Si os parece, saltamos a la acción, ¿vale? Entonces, vamos a ir a cloud.ai o .com. Genial. ¿Cuántos de vosotros ya teníais cuenta previa de Cloud? Ahora Cloud, sobre todo, se ha puesto muy de moda por Cloud Code, y ya os digo que va a ser la parte 2 de este taller, porque hoy vamos a ver cómo crear el asistente, próximo día vamos a ver cómo crear el agente, para directamente tener un daily, aunque te sorprenda yo. Bien, Agnés, ahí a tope. Genial, de hecho creo que Cloud técnicamente es espectacular, sobre todo si queréis cosas técnicas o cosas de copies, es espectacular, ¿vale? Incluso a nivel de diseño, Agnes me da una identidad de marca y me hace unos brand books bastante chulo, hay que decir, ¿vale? Genial. Entonces, vamos, en Cloud, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer primero de todo? Vale. Cloud, em, mi consejo es, si lo utilizáis así como recién sacado de la caja, va bien, pero vais a caer en los mismos errores que creo que ChatGPT. Entonces, la primera cosa que recomiendo que hagáis es cambiarle la configuración del comportamiento del propio cloud, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. En el momento que ya nos hemos registrado y estamos logueados, veis que aquí pues Mike ha vuelto, evidentemente, y más que voy a volver, pues nos vamos aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Donde aparecen nuestras iniciales, y en ajustes tenemos que, yo personalmente he puesto estas 5 frases, ¿vale? Y fijaros que están puestas ya con los hashtags, con los guiones y tal, porque está puesto en Markdown, ¿vale? Que es un sistema de etiquetado de texto que los LLM entienden mejor, ¿vale? Sobre todo al final le está dando, pues esto es un título, esto es un subtítulo y esto es un bullet. Igual que si hay asteriscos significa negritas y otra serie de instrucciones, ¿vale? ¿Qué instrucciones le hemos puesto? Pues estas, instrucciones personalizadas. ¿Cómo quiero que respondas? O que me respondas, mejor dicho. Primero de todo, antes de dar una respuesta, de hecho, vamos a hacer una cosa, ya que estáis conectados, os lo voy a pegar en el chat para que, si os sirve, así lo tenéis, ¿vale? De todas maneras, os dejaré en la descripción acceso a la última newsletter, a la 18, donde también os he puesto estas instrucciones para que las podáis copiar y pegar, ¿vale? Pero ¿qué dice aquí? Primero, instrucciones personalizadas. ¿Cómo quiero que me respondas? Antes de dar una respuesta, pregunta todo lo que necesites para dar siempre la mejor respuesta. Cuando se trate de dar los pasos completos para hacer una tarea, ve paso por paso y avanza cuando te lo indique. Esto parece que no, pero a mí me ha cambiado una diferencia brutal, sobre todo en cosas técnicas. Porque antes tendía a, pues quiero hacer un workflow en N8N, una automatización. Brrr, te la daba entera. Y evidentemente al tercer nodo petaba todo. Como ahora tiene que ir nodo por nodo, va recalculando la lógica y va comprobando que todo encaja y todo funciona. Personalmente, espectacular. Luego, si no sabes algo al 100%, indícalo claramente para buscar juntos la mejor solución. Y eso es guay, porque la IA, aunque nos pensemos que lo sabe todo, que a veces nos lo está colando. Y el tema es buscar elementos para impedir que eso pase, que no sea dopamínica, para que no nos dé siempre la razón y evitar el no volver a pasar, no volver a cometer ese error. Ya desde el principio intentemos evitar eso, ¿vale? Luego, sé directo y evita frases genéricas y usa ejemplos concretos cuando sea posible.
No sé si alguno de vosotros teníais configurado esto. Si es el caso, quizá alguna frase que yo no haya puesto y que nos pueda ayudar a complementar. Y aquí súper dispuesto a escuchar feedback y ver qué tenéis vosotros configurado. A mí personalmente esto me está funcionando de lujo. ¿Nadie? Bueno, seguimos. Venga, una vez tenemos esto, ¿vale? Le damos a guardar. Genial, podéis modificar lo que queráis, como queréis que te llame. Bueno, hay algunas cosas que incluso ni yo tengo configuradas, pero con esto más que suficiente. Vale, siguiente cosa. Genial. Fijaros, nos vamos aquí a la izquierda, al menú, vamos a extenderlo, ¿vale? Em, Vamos a extenderlo y tenemos distintas secciones, ¿no? Una nueva conversación, buscar, personalizar, chats, proyectos, artefactos, código, etc, etc. Hoy nos vamos a centrar en proyectos. De hecho, si clicáis, podéis ver qué proyectos yo tengo creados. Como decía, tengo uno que es para hacer, que es el ejemplo que hemos hecho con Olga, que es Al borde del Burnout Producción, que es mi asistente de producción del podcast. Tengo un café con Mike, que básicamente es cada nuevo episodio de mi podcast, un café con Mike, me genera la newsletter de Substack. Lo hace de forma automática simplemente con la transcripción. Luego, este es un proyecto en el que estoy trabajando. Luego, el proyecto de la newsletter Divergencia Multipotencial, que lo mismo, le doy unos topics y tal, y me redacta automáticamente mi newsletter. Y luego, otro que utilizo mucho es el postdiario de LinkedIn, ¿no? En el cual pues, voy haciendo un track record de todo lo que voy escribiendo y cada día pues, me ayuda a escribir mi postdiario. ¿Vale? Súper, súper útiles estos cuatro. ¿Vale? Como decimos, si vamos a ver, por ejemplo, el de la newsletter, podemos ver un poco cómo se compone esto, para que veamos la estructura y ahora lo construiremos desde cero. Primero hay un título, un subtítulo, ¿vale? Un poco la descripción de este proyecto. Hay una memoria interna, que es un poco esos puntos más importantes que automáticamente va memorizando el cloud por nosotros. Unas instrucciones, donde aquí sí que vemos ese mega prompt largo para saber cómo se tiene que comportar en este caso, y luego cada uno de los archivos de apoyo, que aquí es lo que os decía, hay un montón, desde la propia identidad de marca, ¿no? Los contextos, el catálogo, la audiencia, la edición de ejemplo, tono y voz, y fijaos que alguno incluso ya van por la V2, ¿vale? Las etiquetas, ¿vale? La edición, etc, etc, ¿vale? Ahora, me podéis preguntar, oye Mike, ¿por qué no nos pasas todos estos archivos Markdown? Pues sinceramente, porque no servirían absolutamente de nada, ¿vale? Y es una de las cosas que me suelen preguntar mucho en las formaciones. eh, Mira, este que ha puesto Guille me encanta y quizá te lo copio, ¿no? Dice Guille que una cosa que pone en la configuración también es, eres un experto que comprueba todo 2 veces, eres escéptico y te dedicas a investigar. Yo no siempre llevo razón, tú tampoco, pero ambos nos esforzamos en ser precisos. Genial. Sería un poco el complemento de uno de mis puntos. Me parece espectacular, Guille. Muy bueno. Hay unos corazones. Genial. Vale, ¿qué más? Seguimos. Ahora, ¿cómo se construye esto? ¿Vale? Pues se construye o a manopla, ¿vale? O utilizando el propio cloud que nos ayude a construir todo esto, ¿vale? Entonces, en este caso, por un segundo nos olvidamos de proyectos y lo que vamos a hacer es irnos a la página principal y vamos a empezar un chat en blanco, ¿vale? Un chat limpio sin estar asociado a ningún proyecto ni nada. Aquí vosotros vais a elegir un poco qué modelo queréis utilizar, ¿vale? Es verdad que como quizás estoy utilizando la versión de pago, me he acostumbrado a utilizar el modelo más profesional que tiene a día de hoy Cloud, que es Opus 4.6, ¿vale? Pero estoy convencido que con Sonnet o Opus un modelo más bajo, ¿vale? El 4.5 funcionará exactamente igual de bien, ¿vale? Entonces, antes de que yo os desvele cómo lo hago, que ya veréis que es súper sencillo, ¿cómo le diríais a Cloud que os ayude a copilotaros, ¿no? Y a construir este proyecto paso a paso? ¿Alguna idea? Y si queréis, de mientras, voy haciendo aquí un poco de spoiler. Ya veis que mis prompts son los menos
académico del mundo, ¿eh? Entonces, en este caso, siempre hago como, eres mi colega de trabajo, vamos a copilotarnos, ¿no? Y ayudarnos a llevar a cabo este proyecto que queremos, ¿no? Entonces, oye, como siempre, vas a ser mi copiloto, me gustaría crear un proyecto en Cloud Projects, ¿vale? Con el que poder, em, me lo invento. Vale, ya sé qué vamos a hacer. Con el que poder potenciar mi cuenta de X, porque, o sea, Twitter, ¿vale? Y que me genere hilos de un café con Mike de forma automática, como si fuera yo, por lo que tendrá mi tono y mi voz y todo mi contexto. Genial. Como hemos configurado previamente lo otro, ¿vale? Aquí evidentemente podríamos haberle dicho muchas más cosas, nos va a ir paso a paso ayudando a construir todo esto. Entonces, ¿por qué os lo enseño así? Porque es muy importante, o al menos como a mí me encanta ver la IA, y os lo dice alguien que ha caído en burnout por culpa de la IA, por pensar que nos íbamos vamos, que era el fin del mundo, básicamente cuando aprovecha GPT por primera vez, es esto no es de compartir los archivos, no es de decir qué modelo es el mejor, es de entender que la IA, si la utilizamos, ¿no? Como asistente, como copiloto y potencia o nos ayuda a potenciar lo que más o menos nosotros como humanos tenemos claro que queremos conseguir o hacer, esa visión más humana, vais a notar, creo, a ver si ya lo utilizáis así, genial, pero vais a notar un salto cualitativo muy fuerte. Es decir, yo soy de la opinión de que la IA va a hacer más seniors a los seniors y los juniors, si la utilizan mal, pues van a ser pues, unos motivados que no van a llegar a ningún lado. Ahora, sin embargo, si la utilizan como mentores, ¿no? Como mentor, van a conseguir lo que a nosotros nos había costado 5 o 10 años, ellos lo van a conseguir quizá en 1 o 2 años. ¿Vale? Entonces, en este caso, Mike, me encanta la idea. Vamos a montar un cloud project que sea tu ghostwriter de X Twitter especializado en hilos de un café con Mike. Para diseñarlo bien, desde el principio necesito aclarar algunas cosas contigo sobre el contenido de los hilos. ¿De dónde sale? Y aquí es importante, porque fijaros, ya nos está empezando a pedir, dame dónde está ese contexto, qué estructura suele tener, y fijaros que poco a poco, ¿no? Que nosotros mentalmente ya lo sabemos, vamos a ir construyendo estos archivos MD. ¿Vale? Entonces, te voy a contestar muy rápido. Aquí con micro sería super guay. ¿De dónde salen los hilos? Pues de las ediciones de la newsletter, por lo que te pasaré una edición completa. De hecho, le pasaremos la URL de cada post nuevo para que generes unos 3 5 hilos de X. Genial. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué estructuras suelen tener los hilos? Pues no tengo estructura definida. Ayúdame tú a generarla. La idea es conseguir seguidores y ventas de mis infoproductos. Genial. O afiliados en caso que tengáis afiliados, por ejemplo. ¿Tienes hilos anteriores? No, no tengo. Y esto es una faena porque no va a tener de qué aprender de nosotros, ¿vale? No tengo, pero puedes sacar mi estilo de la newsletter. Saber cómo escribo. Genial. Perfecto, hemos contestado el primer bloque en sí mismo sobre los hilos. Ahora sobre el proyecto. ¿Quieres que el proyecto solo genere hilos o también tweets sueltos, respuestas, quotes? Es decir, de momento, este alcance va a ser para este ejemplo solo hilos, ¿vale? ¿Tienes ya tu documento de identidad de voz, tal? No, tendrás que generarlo tú. Perfecto. ¿Y qué frecuencia tal? Pues 1 al día, por ejemplo. ¿No? Un de esto. Genial. Vamos rellenando toda esta información, nos va a ir pidiendo más cositas y fijaros, ¿no? Yo lo que quiero construir ahora mismo es, quiero llevarlo a un punto donde la estructura, ¿vale? Cada vez se vaya autogenerando de forma sola, ¿no? Automática. Genial, tú publicas una newsletter, me pasas la URL, yo genero tal, para construir esto bien, necesito empezar por los cimientos. Vamos paso a paso, ¿vale? Entonces, fijaros, ya nos está pidiendo, lo primero de todo es entrenarlo. Vamos a entrenarlo de cara a que sepa qué podemos hacer, ¿vale?
Entonces, la newsletter es divergencia multipotencial. Y uno de los primeros trucos que os quiero enseñar es, no sé si sois conscientes, pero esto en ChatGPT antes al menos no se podía hacer, que es que directamente ya no tienes que copiar y pegar un texto, sino que le puedes pasar URLs para que las analice. Abro un paréntesis gigante. Esto es súper útil. A mí, yo por ejemplo, odio hacer páginas web, pero ahora puedo entrar y aprovechando que está Víctor, entro en el Club del Dinero, le paso la URL, le digo, analízala, sácame la mejor estructura, sácame por qué ha usado esta estructura, las mejores prácticas, no sé qué, y genérame la mía. ¿Vale? O sea, es un poco peligroso porque lo que antes era, va, las ideas no valen nada, pues ahora es como muy fácil copiarlas. ¿Vale? Entonces, aquí, la newsletter es divergencia multipotencial. Te paso un post rápido para que extraigas el tono y voz. Genial. Genera un template Markdown con esta info. Genial. Entonces me voy a, por ejemplo, a este tal. Bueno, esto quizá no lo estáis viendo. Pego la URL y ya lo tendría. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo de varias ediciones, si os parece. Voy a hacerlo de, esta es la 18. Voy a copiarme que tengo por aquí la 15. Y con esto, ¿vale? Vamos a hacerlo con dos ediciones. ¿Qué va a hacer? Va a leer estos dos archivos, los va a analizar y ya va a empezar a generar este archivo Markdown. Para los que quizá es la primera vez que escucháis este concepto, o mejor dicho, los que lo habéis escuchado alguna vez, ¿estáis familiarizados con lo que es un archivo Markdown? Aquí es cuando se hace el silencio y estoy hablando en un idioma raro. Bueno, un archivo Markdown, ¿vale? No es otra cosa, y ahora veremos un ejemplo en cuanto nos lo genere, es una forma estructurada y sintetizada, ¿vale? De estructurar la información, ¿vale? De básicamente decirle a la IA, pues esto, como os he dicho antes, ¿no? Esto es un título, esto es un subtítulo, esto es un bullet, esto es una negrita, esto es más importante, menos importante. De hecho, os digo una anécdota, ya estoy empezando a ver páginas web, entre ellas la mía, que están adaptadas tanto para que las lean personas, y eso ya pues como las conocemos, ¿no? El CSS con diseño, HTML, CSS y JavaScript, o incluso están pensadas para que las lean los propios LLM, ¿no? Los ChatGPT o los cloud de turno, y están escritas en Markdown, ¿vale? Y podéis utilizar la combinación de ambas. Entonces, nos está generando ahora este archivo, creating voice tone document tal. Perfecto. De hecho, si desplegáis, podéis ver a lo que me estoy refiriendo. Ya nos está generando ese primer archivo Markdown donde se va a especificar cómo es el voz y tono de los documentos que ha analizado. Por eso os decía que es tan importante que si ya tenéis cosas previas, y por ejemplo, aprovechando que está Agnes publica un montón de contenido súper chulo y bien escrito en LinkedIn, pues eso es oro. Es oro porque al final es pasar todos esos links, aunque es verdad que LinkedIn no lo puede leer porque necesitaría estar logueado, pero se puede copiar, ¿vale? Y lo analiza, ¿vale? Y en este caso ya nos lo ha generado, ¿vale? Y nos ha generado ya nuestro tono y voz, ¿vale? Y de hecho, una práctica que os recomiendo es que le digáis que cuando genere estos archivos, como los vais a estar iterando, ¿vale? Que le diga qué versión es y cuándo se ha generado esa versión, ¿vale? Sobre todo para que siempre estéis en la última versión posible. Aquí que se define quién es el perfil de voz, quién es Mike, resumen de voz en una frase, y yo siempre me describe así la IA y me hace mucha gracia. Mike escribe como si estuviera contando algo flipante en una terraza de Barcelona con una cerveza en la mano, directo, con humor, sin filtros, con datos reales y siempre con un punto de vulnerabilidad que te engancha. Bueno, pues no sé, los que me conocéis, pues no sé si hablo así o no hablo así, pero bueno, cuando queráis nos tomamos una cerveza o un café. Luego, las 10 reglas, esto es importante, sobre todo porque son esos patrones que nosotros como humanos repetimos y que creo que nos diferencian, ¿vale? Y luego tenemos las muletillas, pues al lío, vamos a surfear, se ha liado parda, ¿vale? Son expresiones que yo utilizo, formas de apertura, fórmulas de cierre, emojis frecuentes que utilizo, y luego esto es lo que realmente tiene que ir creciendo a medida que vamos iterando este archivo,
que son las expresiones prohibidas, ¿vale? Los me resuena y todas estas cosas, ¿vale? Pues son lo que tenemos que intentar un poco ir quitando. Lo bueno de este archivo, que ahora tenemos la versión 1. Podemos crear hasta la versión 200, ¿vale? Al final es, a medida que vamos generando contenido generado por la IA, lo tenemos que ir depurando. Tenemos que irle dándole feedback, ¿vale? A la IA se le puede dar feedback de cara a que vaya mejorando y ese feedback luego lo extraiga, lo analice y lo paquetice en estos archivos. ¿Vale? Pues aquí veis un poco la calibración del tono, de hilos, estructura, tal, 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 tal. ¿Vale? Como vais a seguramente luego consultar la grabación, lo podéis revisar, pero fijaros, yo no le he pedido de momento nada raro, simplemente estoy teniendo una conversación con la IA para que me ayude a hacer esto. Y fijaros, esto realmente a mí también me ha marcado bastante una diferencia a la hora de generar contenido con IA, que es ese checklist previo a darte el output. Y es, si no responde bien todas estas preguntas, no te lo genera y vuelve a repensar, ya vuelve a generarlo, ¿vale? Que es, oye, ¿suena Mike hablando en voz alta en una terraza? ¿Hay al menos una autoburla o un momento de humor? ¿El gancho del tweet uno haría que alguien pare el scroll? ¿Los datos son específicos? ¿Hay alguna vulnerabilidad o duda honesta? ¿El CTO es orgánico? ¿Cada tweet aporta algo nuevo? ¿Es relleno? Bla, bla, bla. ¿Vale? Aquí, si tenéis GPT súper elaborados, como quizá los tiene Víctor, pues estas cosas las tenéis teniendo en cuenta, pero el 99% de la población, creedme, que cuando usan ChatGPT para generar ese post o ese email, todas estas cosas no las tienen en cuenta y copian, pegan, y lo único que están haciendo es desgraciarse su marca personal, porque todas estas cosas, por desgracia, se huelen rápido, ¿no? No sé si os pasa eso, que a veces dices, wow, esta persona lo tenías como referente, de repente, pues bueno. Mal contenido porque eres simplemente publicar por publicar. Vale, tenemos el primero. Ahora, venga, ayudando un poco. Tenemos nuestro tono y voz, ¿vale? Y de hecho, para comprobar que lo tenemos, este archivo nos lo vamos a descargar. Genial, me lo descargo, ya lo tengo. ¿Qué haríais o qué recomendaciones me dais de cara a cómo seguimos con este proyecto? Le pondría, genial, continuamos. Pues seguramente lo que nos va a decir es, vale, oye, ahora ya tenemos el tono y voz, ahora lo que necesitamos es configurar este asistente para que sepa cómo utilizar este voz y tono de cara a que cada vez que le pasemos una nueva edición de la newsletter nos genere esto. Entonces, oye, ¿qué nos dice? El siguiente paso es montar el System Prompt, es el cerebro que le dice al proyecto cómo comportarse cada vez que le pase el nuevo URL de newsletter. Pero antes de escribirlo, necesito confirmar contigo un par de cosas de flujo de trabajo. Dime y con eso monto el System Prompt. Genial. Primero, cuando pases una URL de newsletter, ¿cómo quieres recibir los hilos? Uno a uno para ir validando cada hilo. Primero, vale. Yo soy personalmente, decir, no me des el output, primero peloteemos un poco el concepto y sobre el concepto luego lo generamos. Entonces, primero las ideas y ángulos y luego yo elijo cuál desarrollar. Al menos esto es lo que hago yo, por ejemplo, en el post diario en LinkedIn. Perfecto. ¿Quieres que cada hilo incluya sugerencias de horario de publicación y día de la semana? Sí, con calendario semanal sugerido. No, de momento me da igual. Si vosotros tenéis más claro cuándo es mejor publicar, cuándo vais a tener más interacción y tal, pues es una variable a tener en cuenta. ¿Qué formato prefieres para los hilos? ¿Texto plano enumerado? ¿Archivo Markdown descargable? Claramente un Markdown descargable. Y con esto ya nos va a redactar, ¿vale? Ese System Prompt. Entonces, ¿ese System Prompt qué es? Lo que os decía, básicamente es darle cerebro. Decirle, quiero que a partir de ahora, cuando te pida esto, tú ya sabes qué instrucciones tienes que seguir. ¿Vale? Tienes que tener en cuenta que es primero analizar este archivo y con eso vas a generar cada uno de esos hilos de Twitter que le estamos pidiendo. ¿Vale? Fijaros que para esta clase, porque tampoco quiero que estemos aquí 300 horas, hemos hecho un ejemplo muy sencillito. Si vosotros tenéis una newsletter, lo podéis complicar todo lo que queráis. Al final es, en vez de tenerlo todo en un solo archivo de voz y tono, la cuestión es, desde vuestras necesidades, ¿vale? Plasmar ese conocimiento en cada uno de los distintos archivos de Markdown e irle pidiendo a nuestro asistente que nos ayude a ir mejorando, iterando el System Prompt para que tenga en cuenta esos archivos, ¿vale? Entonces, bueno, está creando ya el System Prompt, ya lo tenemos creado. Genial. Fijaros, ¿vale? Aquí nos lo está poniendo como bonito,
pero que esto está escrito así como en plan raro, ¿vale? Entonces, System Prompt, copiloto de hilos de X para Mike Ford, ¿quién eres? Genial, bases de conocimiento. Fijaros, tienes acceso al archivo voz y tono, ¿vale? Consúltalo siempre antes de escribir cualquier hilo, es tu Biblia. Genial. Flujo de trabajo, cómo va a trabajar, fase 2, desarrollo, ¿vale? Y aquí un poco cómo lo debes estructurar, entrega los hilos en formato tal. Y aquí fijaros que me está pasando una plantilla de cómo debe ser este tweet. Si esto es para una newsletter, seguramente esa estructura la tenemos externalizada en otro archivo porque normalmente suelen ser más complejas, ¿no?, que un hilo. Reglas inquebrantables, autocheck antes de entregar, notas para el copiloto, ¿vale? Y un poco que lo tengamos en cuenta. Copio todo esto, ¿vale? Me lo copio y de momento lo tengo así, vale. Antes de copiar. Genial, aquí me está diciendo que tengo todo, System Prompt, tal. Ahora, fijaros, ya me está diciendo ahora, ¿qué hacemos? Creas primero un proyecto en Cloud Project, pegas el System Prompt, subes el archivo y en cada conversación le pasas la URL de la newsletter. Genial. Entonces, ¿vamos a probarlo ahora mismo? Bueno, lo que vamos a hacer es crear este proyecto. Entonces, con vuestro permiso, ¿vale? En una pestaña nueva, vamos aquí, vamos a crear esos pasos que nos está pidiendo. Me voy a proyectos, voy a crear un nuevo proyecto. ¿Cómo se va a llamar? Pues vamos a ir al otro chat y no, antes dame todos los pasos detallados para crear este proyecto en Cloud Projects. Tanto el título como la descripción, el System Prompt y el archivo de voz y tono. Finalmente, indícame cómo testear que funciona todo correctamente. Genial. Entonces, ahora nos va a decir pasito a pasito todo lo que tenemos que hacer. Si necesita más información, nos la va a pedir y si no, pues ya está creando esta guía de completa paso a paso, ¿vale? Ya os digo que primero es, pues, créate un proyecto, ¿vale? Pero quiero ver, a ver qué resultado nos está dando aquí. Mientras se va generando, ¿qué tal? ¿Alguien lo había utilizado así alguna vez? ¿Se está entendiendo? ¿Voy muy rápido quizá? Bueno, espero que se esté entendiendo todo y que sobre todo os llevéis buenas ideas de cara a que luego lo podáis aplicar en todos vuestros proyectos. Y si una vez lo tenéis creado, necesitáis que, pues, le eche un ojo y os doy mi feedback, yo más que encantado de ayudaros, ¿vale? De la misma manera, quien vea esta grabación, si lo quiere compartir en sus comentarios, pues entre todos le echaremos un ojo. Genial, ya nos ha pasado esto, nos lo ha generado y nos está diciendo básicamente que, bueno, de hecho ha ido un paso más allá y nos ha generado toda una guía de cómo crear este proyecto. Entonces, la vamos a seguir, ve a Cloud AI, en el panel tal, Projects, crea un proyecto, ¿vale? Vamos a llamarlo, vamos a copiar, fijaros que hasta nos lo pone ya para copiar, para que no tengamos que pensar mucho. Copio, con vuestro permiso, voy a compartir la otra pestaña, pero básicamente me estoy limitando a copiar y pegar lo que me pide, ¿vale? La descripción, copio, pego, genial, creo proyecto, lo tenemos. Siguiente paso que tengo que hacer me está indicando que tengo que pegar el System Prompt, ¿vale? Este System Prompt lo tengo aquí ahora mismo. Voy a copiarlo. Un segundo. Copio. Me voy a Cloud. Aquí. Fijaros, el prompt lo pondremos aquí donde pone instrucciones. Le dais al más. Pegamos. Y fijaros todo el chorizo en formato Markdown. System Prompt, copiloto total. ¿Quién eres? ¿Vale? Con los hashtags, las negritas, los bullet y todo. Perfecto, guardo instrucciones, ya lo tenemos, casi lo tenemos todo. Nos falta ahora descargarnos el, nos está diciendo en la guía, ¿vale? Que nos tenemos que descargar ahora el voz y tono, ¿vale? Me lo voy a descargar, voy a buscar lo que lo tengo por aquí. Descargo, genial, lo tengo. Entonces, con vuestro permiso, vamos a subirlo. Aquí es tan fácil como arrastrar. Genial, ya lo tenemos subido. Perfecto. Y ahora lo que nos va a decir, ¿vale? Y si queréis un momento, comparto aquí para que lo veáis, ¿vale?
hemos hecho el paso 1, hemos hecho el paso 2, hemos hecho el paso 3, ¿vale? Genial. Fijaros, importante, el System Prompt va en el campo instrucciones del proyecto, no como archivo de conocimiento, son cosas distintas. Paso 4, hemos subido el archivo de voz y tono, lo tenemos y ahora tenemos que verificar, ¿vale? Que todo funciona. Entonces, esto lo tengo. Genial, todo perfecto. Testeamos y ahora lo que vamos a hacer es copiar esto, ¿vale? Que nos dice cómo podemos testear que todo funciona correctamente. Abrimos un chat nuevo y vamos a comprobar, esto es un añadido mío, que está todo perfectamente configurado y que puedes leer toda la información y archivos de este proyecto. Genial. Le damos, abrimos un chat nuevo y ahora este chat nuevo, en este prompt tan sencillo, se ha adjuntado el System Prompt y se ha adjuntado también el voz y tono, ¿vale? Entonces, ahora va a revisar que lo tiene todo. Vamos a ver si es así. Fijaros que está leyendo el archivo, dice que está todo perfecto, tengo acceso completo al proyecto, esto es lo que veo, archivo disponible, genial, el System Prompt perfecto, lo que tengo que utilizar y listo para aplicar, las 10 reglas, tal. Estamos listos. Cuando me pases la URL de una edición de la newsletter, arranco la fase 1, tal. Genial. Vamos a copiar una URL y lanzamos. Vamos a hacerlo de esta edición de la newsletter, ¿vale? Y voy a leer la newsletter completa para analizar los bloques de contenido y preparar los ángulos. Vale, ya lo ha leído. Ahora nos está diciendo, oye, los distintos bloques. Y con esto, pues nos dirá de cuál queremos escribir, ¿vale? Entonces, propuestas y ángulos. Nos está haciendo ya una propuesta, ¿vale? Título del ángulo, mi newsletter la escribe una IA. Contenido versus formato, 5 versiones hasta sonar a mí. Tus archivos de voz no sirven para nadie. Voy a usar la 4, ¿vale? Me mola, y además fijaros que habla como yo, ¿no? ¿Cuáles te molan, Mike? Pues me mola la 4, la verdad, ¿vale? Que es tus archivos de voz no sirven para nadie. Me mola la 4. Genial. Y con esto, pues seguramente nos va a pedir algún dato más, si le hace falta, y si no, pues ya va a lanzar y veo que ya empieza a leer, ¿no? Otra vez revisa las pautas de escritura, nuestro estilo, y ya con esto, pues va a ver que realmente está escribiendo los tweets que tienen una longitud específica para que realmente podamos hacer ese copy-paste, y con esto, y un bizcocho, pues seguramente nos lo va a dar todo hecho, y de hecho, perdonad porque no estáis viendo lo que deberíais estar viendo. De hecho, esto no lo habíais visto, perdón. He puesto, vamos a comprobar que está todo perfectamente confiado y que puedes leer toda la información de archivos de este proyecto. Ha confirmado que lo puede leer todo. Le he pasado la URL de uno de mis posts de una de las ediciones de la newsletter. Me lo ha leído, ¿vale? Me ha identificado los bloques de esta edición y a su vez me ha propuesto, creo que son 8 ángulos, 7 ángulos distintos para hacer los hilos. Que de hecho, podríamos haber dicho, haz los 7 hilos de los 7 puntos, que me parece maravilloso. Le he dicho que me mola el 4 y con esto ahora está acabando de crear un archivo Markdown con el hilo completo para que básicamente hagamos copy-paste. El siguiente paso, evidentemente, esto podemos agentizarlo, crear una automatización para que estos hilos automáticamente se publicasen ya en Twitter y nosotros no tuviéramos que hacer más, o sea, nada más que lo que hemos hecho aquí. Entonces, mientras se va generando, ¿dudas hasta aquí? Parece que nos lo ha generado. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Fecha de generación, el 9 de marzo. Hilo. Tus archivos de voz no sirven para nadie. Pilar, Tweet, gancho. He invertido horas en documentar cómo escribo, mi tono, mis muletillas, mi humor, mis antipatrones y todo esto, y este trabajo no le sirve absolutamente a nadie más que a mí. Abro hilo. Llevo semanas montando un sistema en cloud para que la IA contexto, ¿no? Fijaros que también me dice en qué se basan cada uno de estos tweets, ¿no? ¿Cómo es? Pues el contexto, le he pasado ediciones de mi newsletter, mi perfil LinkedIn, transcripciones, mis tics de escritura, todo. El resultado, un copiloto que sabe que digo al lío y nunca diría sin ninguna duda, o sea, sin duda alguna, que sabe que me río de mí mismo y me pongo los números feos sin maquillar. Y aquí viene lo paradójico. Si tú cogieras mis archivos y los metieras en tu proyecto de cloud, el resultado sonaría a Mike Ford, no a ti. Eso no es autenticidad, es imitación. Porque tu voz no se clona. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro hilo. Ha pasado el checklist de autenticidad que
pues nos gustará más o menos, incluso ha hecho un cierre con un CTA de cara a que es, oye, quiero conseguir pues suscriptores, por ejemplo, y más audiencia, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer ahora? ¿Qué se os ocurre de cara a cerrar? Pues seguramente le podríamos decir, oye, pues lo que has puesto en el tweet 7 no me mola, o aquí has utilizado una expresión que lo que sea, ¿vale? Y ahí lo guay es, te doy feedback, ¿vale? De hecho, te doy feedback. Genial. No me mola porque veo que no tiene suficiente clickbait el primer tweet, ¿vale? Le doy un feedback tonto de cara a, vale, perfecto, va a hacer una iteración sobre ello o quizá me pide igual más información de, oye, vamos a hacer un gancho mejor, ¿vale? Tengo varias opciones para hacer el tweet 1 más clickbait, pero eso no es lo interesante, sino lo interesante, ¿vale? Pues oye, esto, por ejemplo, me gusta este, ¿no? He creado algo que no puedo vender, regalar ni compartir. Entonces, con esto va a adaptar todo, ¿vale? Lo que quiero decir aquí es que ahora lo que molaría es decirle, vale, ahora actualiza mi voz y tono con este feedback que te ha dado, con lo cual nos va a generar la versión 1.1 de nuestros archivos. Y así vamos a hacer ese proceso de iteración. Yo, por ejemplo, en la newsletter lo he hecho hasta 5 o 6 veces de cara a que cada vez vaya escribiendo más como nosotros y con nuestro estilo. Por eso os digo, si partimos de poco contenido, ese proceso iterativo seguramente nos va a llevar más iteraciones. Si tenéis mucho contenido, como yo, que solo le he pasado 10 transcripciones de episodio a mi asistente al borde del burnout, pues el resultado es mucho mejor. Imaginaros cuando acabe de pasarle las 60, ¿no? O los que sé que por aquí que tenéis 50, 100 y 200 ediciones de vuestras newsletters, imaginaros. ¿Le vais a dedicar un huevo de horas a desarrollar todo eso? Seguro. Pero luego es que el beneficio, ya veis, es que va a identificar todas vuestras muletillas, vuestras técnicas de escritura, todo, básicamente, vuestro ser va a estar, ¿no?, paquetizado en los distintos archivos, ¿vale? Pues, por ejemplo, que suena más a mí, eh, pues depende qué estilo, ¿no? No te haría daño. Vale, vamos a decir opción A, ¿vale? Opción A, ¿vale? Mientras lo genera. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se ha entendido un poco el proceso que hemos hecho para generar estructurar el proyecto, ¿no? Recordar, hemos utilizado el propio cloud como asistente y nos ha ayudado pasito a pasito a ir construyendo todo esto. Hemos analizado nuestras creatividades, nuestras publicaciones para entender nuestro estilo, ¿vale? De ahí lo hemos extraído, lo hemos paquetizado en un archivo Markdown para que cada vez que le estamos pidiendo cosas se va a nutrir de ello y a su vez le hemos dado un comportamiento con un system prompt que también ¿no?, está estructurado en Markdown. Con ello hemos comprobado que lo lee y que funciona perfectamente y que este proyecto realmente hace lo que tiene que hacer. Y ahora estamos en un proceso iterativo de entender, oye, cómo vamos a ir mejorando ese resultado. Vale, perfecto. Vamos a decir, perfecto. Mucho mejor. Ahora, ten en cuenta estos cambios de cara a actualizar los archivos MD del proyecto en su versión 1.1. Y esto, sobre todo este último, ¿no? Este último comentario, sí, esto. Fijaros lo que está diciendo aquí, ¿eh? Es no puedo actualizarlos. Bueno, no puedes si usamos la versión cloud, ya os digo que se viene la parte 2 de este taller, donde utilizaremos Cloud Code, que ahí sí que lo puede ir actualizando, y de hecho ese flujo iterativo va a venir incluso marcado por el System Prompt, porque vamos a decir que cada vez que nos solicite feedback, y ese feedback automáticamente lo va a absorber y va a mejorar nuestros archivos de conocimiento, ¿vale? Entonces, perfecto. Tira con esto, ¿vale? Genial. Se va a crear esto, nos va a crear esa versión 1.1 con los cambios que quiera ese archivo Markdown, ¿vale? Aquí haciendo cambios. Ahora el cambio de sección 3, fórmulas de apertura, va actualizando
ese archivo y con esto, pues nuestros hilos, en teoría, de Twitter van a ser cada vez mejores. Perfecto. Pues esto es un poco lo que os quería contar, incluso con un ejemplo práctico que os lo podáis llevar. Fijaros que esto no iba de compartiros archivos MD ni nada, sino simplemente compartiros un proceso natural de co-creación, ¿no? De ir copilotados con la IA, con algunos truquitos de configuración. Y fijaros que ya tenemos, ¿no? La versión 1.1. ¿Qué haremos con esto? Nos la descargamos, ¿vale? Nos descargamos esto y actualizaríamos ahora mismo pues nuestro proyecto, ¿vale? De hecho, si me voy para atrás, ¿vale? Lo subiríamos aquí, subo aquí, a ver, ¿dónde nos ha subido? Quito esto y subimos aquí. Perfecto. Ahora sí, me lo ha pillado, ya lo tenemos actualizado y comprobamos. Y podemos, si queréis, abrir un chat nuevo y aquí no tengáis miedo por si ese chat tenía información previa o no, da igual, le hemos sintetizado, hemos extraído todo eso y se lo hemos ido poniendo este archivo Markdown, al menos lo que es la voz y tono. Si quisiéramos, podríamos almacenar los hilos para que tuviera un histórico de hilos. Podríamos almacenar nuestras newsletters, lo que sea, ¿vale? Al final es todo conocimiento, ¿vale? Que va a ayudarnos a generar outputs, ¿vale? Es que lo podamos paquetizar y con eso ya irlo actualizando y que nuestro asistente sea cada vez más inteligente. Si os parece, con esto lo vamos a dejar hasta aquí. De todas maneras, sí que me gustaría aprovechar al menos un minutito. No sé si hay alguna cuestión, duda, antes de que lo dejemos. Ha sido horita y media. Disculpad que quizá nos hemos alargado un poco más de lo esperado. Mientras vais escribiendo alguna pregunta, espero que se haya entendido, que quede claro. Como os digo, vais a tener la grabación a vuestra disposición en cuanto la publique. Si necesitáis archivos Markdown, yo os los comparto, aunque ya os digo que no sirven para nada. Lo que os tenéis que llevar sobre todo es un proceso y entender en qué os tiene que ayudar este asistente y cómo le podéis ir metiendo vuestra esencia y paquetizarla en estos archivos. De todas maneras, si os ha molado, repetiremos este formato de live que me parece bastante interesante y curioso. Si hace falta, alargaremos un poquito más la próxima vez. Y sí que me gustaría, pues, que si os suscribís a la newsletter, que me compartáis, pues, qué otros temas os gustaría que hiciéramos un directo, o también de qué os gustaría que hablase en las ediciones de la newsletter. Así que seguramente vendrá parte 2 donde hablaremos de Cloud Code. También haremos un directo de cómo hacer una página web con 3 prompts muy sencillitos y que esté adaptada para que la lean los agentes, así como otros temas que seguramente, pues, sean interesantes para todos. Así que si os parece, lo dejamos aquí. Un placer. Mil gracias a todos por asistir. Lo dicho, espero que os haya gustado y me hacéis muy feliz si me seguís en la newsletter y también os dejaré el canal de YouTube donde también tendréis esta grabación. Así que un saludo, pasad muy buena tarde. Muchas gracias por asistir. Nos vemos a la próxima.